Hola, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por haber venido. Vamos a dar inicio a las segundas jornadas de fondos públicos en Argentina, con varios cambios a último momento, pero bueno, la vida es así y uno se tiene que acostumbrar. Estamos acá en el SICUN, que me da la Facultad de Ciencias Políticas, pero estamos los expositores de la charla que inicia estas jornadas, que es de presupuesto universitario. Acá, bueno, mi nombre es Gabriel Olmedo, estoy con Yamil Nasserrala, que es de FADIUNC. Muchas gracias, Yamil, por haber venido. Y bueno, estoy con Mariana Osoyo, que es de Agruparte, es consejera superior de la Facultad de Artes y Diseño de acá de la Universidad Nacional de Cuyo. Uno de los primeros cambios también que vamos a ver es que nosotros teníamos pensado proyectar en un aula y todo esto, pero lo vamos a hacer acá, en donde está tomado el SICUNC, para acompañar la toma también. Y no vamos a poder ver las que hemos armado filminas, no las vamos a poder ver. En mi caso, que soy economista, tengo ese vicio de hacer las cosas como muy gráficas y ese tipo de cuestiones que por ahí para algunos es medio raro. Pero bueno, y tuvimos ahí una idea que esperemos que funcione, o por lo menos en un intermedio, que es hay un link y un código QR donde pueden acceder a las filminas para ver si hay algo que no se entiende, y si se sigue sin entender, bueno, ya es problema mío. Antes de comenzar, me quería presentar un poquito, quería presentar al Centro de Investigaciones en Economía Crítica. Bueno, nosotros venimos de la economía, de la sociología, venimos de la Universidad Nacional del Cuyo, también de la Universidad Aconcagua, en donde empezamos a trabajar temas de una lógica distinta, justamente porque en nuestra formación veíamos muchas cosas que yo me imagino que muchos de los estudiantes ven, en el sentido de que por ahí es muy teórico, son cosas viejas, por ahí hay exigencias que no entendemos por qué no las hacen, y también que vemos que no se aplica mucho a la realidad del día a día. Eso se veía. Pero nosotros también en nuestra Facultad de Ciencias Económicas veíamos que la forma en la que se estudiaba economía y la que se nos enseñaba tenía un sesgo ideológico muy fuerte y político, y se nos decía que era técnico, que la economía es eso y no había otra cosa detrás. Entonces los primeros años es mucha matemática, hay mucha maximización y minimización, y después con un entrado un poquito en detalle decía, bueno, ¿qué es lo que hay que maximizar? Maximizar es B, una B alta. Bueno, ¿y qué es B? Bueno, el beneficio de las empresas es B. Ah, bien, ¿y qué es lo que hay que minimizar? L. ¿Qué es L? El costo laboral. Ah, bien, eso no es ideológico. Eso acá no hay contenido político. Entonces nosotros pensábamos que claramente lo hay, que hay otra forma de la economía, y hay otra forma de la economía donde la educación es importante, que la educación es una inversión, que el trabajo no es justamente un costo, sino la que genera valor en la sociedad, y que hay otras cosas que hay que pensarlas desde la reproducción material, como es la vivienda, como es la salud, como es todo lo que tiene que ver con los trabajos de cuidado, que nosotros consideramos justamente que son trabajo. Así que desde ese lugar es que desde donde yo les voy a hablar, y desde ese lugar es que desde el Centro de Investigaciones en Economía Crítica hemos decidido investigar y hacer jornadas y hacer eventos para, bueno, justamente pensar la economía desde otro lugar. Yo les consulto, ¿se escucha o no se escucha? O hablo más fuerte. Vamos nomás. Bueno, ahora sí vamos a entrar en la temática en cuestión, que es presupuesto universitario. Yo tengo acá las filminas, mis compañeros lo pueden ver, espero que ustedes también. Pero por ahí lo pueden ir pasando y yo voy hablando. Lo primero e importante que nos parecía señalar es que justamente las universidades en esto no están solas. Las universidades forman parte de todo el sistema educativo nacional y de todo el sistema de ciencia y tecnológica de la Argentina en general. Entonces acá yo puse un montón de institutos que también están pasando por lo que están pasando las universidades. Y en algunos casos hasta tal vez peor. Entonces a nosotros nos parecía siempre importante señalar que lo que estamos viendo acá se está viendo en un montón de otros lugares, particularmente acá en la ciencia y la tecnología y en la educación. Entonces, como primer análisis, dijimos, bueno, ¿cómo ha sido la inversión de ciencia y tecnología a lo largo de los últimos años? Ahí vamos a la siguiente filmina, y si no la ven, yo se los cuento. En el año 2021 se sanciona una ley para llegar al 30-32 con el 1% del PBI de inversión en ciencia y tecnología del gobierno nacional. Se sanciona 2021 y venía un sendero creciente para llegar a ese 1%. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Cuando se sanciona la ley estábamos en 0,25, llegamos al 0,30, veníamos creciendo más o menos acordes a la meta de la ley, y este año un retroceso muy fuerte del 0,22. Ese 0,30, 0,22, si ven la proporción es muy grande, es casi te diría el 30% ahí. Es un recorte muy grande en todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología para este año 2024, y para el año que viene el presupuesto 2025 nos dice que las cosas no van a cambiar. Entonces, ese era un primer punto que me parecía importante señalar, cómo viene la cuestión de ciencia y tecnología, que al mismo tiempo en el presupuesto sacan las metas, la meta justamente que te indicaba que tenías que dar al 1% del 2032, en el presupuesto 2025 dice, no tenemos esa meta, no nos importa, vamos a seguir con 0,22 con suerte.
Bueno, ¿qué pasa con las universidades? Que es la siguiente filmina. Con las universidades pasa algo muy parecido. Si bien no había una meta de inversión en universidades y una meta de inversión en educación del 6 puntos del PBI, ese es el objetivo que se plantó la sociedad argentina porque justamente entendían en ese momento que la educación era muy importante. Bueno, la meta ya no está más y acá lo que estamos viendo es la inversión en universidades desde el 2015 a la fecha, que viene teniendo un sendero con sus altibajos, pero un sendero decreciente. En el 2025 era 0,85 puntos. 0,85 puntos del PBI. Esa era la inversión en universidades. Después termina el gobierno en 2019, 0,69, un recorte. Bien, termina el año pasado en 0,72, leve recuperación, pero en esos niveles. ¿Qué pasa este año? Ya estamos cerrando el año, más o menos va a estar en medio punto del PBI. De 0,85 a medio punto. Ese es el recorte que están sufriendo las universidades. Y nuevamente, si vemos el presupuesto 2025, eso no va a cambiar el año que viene. No está proyectado de esa forma. Así que son formas que tenemos los economistas de mostrar cuál es la inversión real. Porque hay mucho discurso siempre atrás, pero bueno, una forma que se utiliza mucho en economía, por si hay algunos que no vienen de ese lugar, es ver cuánto se invierte en función del Producto Bruto Interno, que es más o menos una medición que te permite tener una noción de cuánto se produce en un año en el país. Entonces, de toda la riqueza nacional, medio punto va destinado a las universidades. Ahora, antes era el 0,85. ¿Estamos bien? El PBI para el año que viene está proyectado aumentar, no bajar. Estos datos del 2025 son los del presupuesto 2025, son los datos oficiales del Gobierno Nacional. Y paréntesis, como vamos a estar medio cortados de tiempo, vamos a hacer exposición general y al final hacemos espacio de debate y preguntas. Perdón. Pero bueno, después, ¿cómo se compone ese presupuesto? Ese 0,85, 0,50, eso que parece muy abstracto. Bueno, ¿cómo se compone y qué se financia con ese presupuesto? La siguiente filmina vamos a tener el total de la inversión de la Universidad Nacional de Cuyo, que se puede replicar para todas las universidades o para el sistema universitario en general, pero bueno, yo tomé la Universidad de Cuyo, y con los 3 líneas de financiamiento que da el Gobierno Nacional a las universidades. Claramente el más importante es salario. El 90% del presupuesto va destinado a salario. Después hay presupuesto de gasto de funcionamiento, que es lo que te permite prender la luz, hacer algunos arreglos del edificio, comprar algún tipo de maquinaria. Y después están programas específicos donde entra el financiamiento para los hospitales, la ciencia y la tecnología, entra programas de extensión, programas de investigación, digamos, todo lo que no va a gastos estrictamente de funcionamiento, que da la limpieza, la luz y ese tipo de cosas. Muchos recordarán que este año, la primera batalla que se dio en el mes de abril, fue que justamente las universidades, por presupuesto reconducido, y les repetían el mismo monto del presupuesto 2023, no íbamos a poder ni siquiera prender la luz. O sea, íbamos a tener a ese nivel de riesgo, y eso llegó a un nivel de movilización y de conflicto que permitió que se ajustara, se reconociera el incremento de la inflación interanual 2024, lo que resolvió esa parte del presupuesto. Entonces, si lo ven ahí gráficamente, se ve que los gastos de funcionamiento más o menos estamos igual que el año pasado, pero los programas específicos se cortó muchísimo y sobre todo se acortaron en los sueldos. Y lo importante, me parecía acá para señalar, es que después de la inversión total, el ajuste fue muy grande, porque los sueldos es el principal componente. Entonces, los gastos de funcionamiento te permiten prender la luz, sí, pero la educación depende de los docentes y los no docentes que vienen todos los días a la universidad. Si no hay docentes y no hay no docentes, la universidad no funciona. Podemos tener edificios, van a estar vacíos. Entonces, acá lo importante, y por eso también se está dando esta lucha a nivel nacional actualmente, todos sabrán, imagino, que ayer se vetó la ley de financiamiento universitario, es para decir que los sueldos es presupuesto universitario, y que es muy importante. Y al mismo tiempo, en los gastos de funcionamiento hay un pequeño engaño, que es la siguiente filmina, que es que, ¿cuál es el principal gasto de funcionamiento que tienen las universidades? ¿Cuál es el que se imagina? Ahora sí pueden hablar. No, mentira. Los servicios públicos. Y cualquiera que pague los servicios públicos de su casa sabe que no aumentaron como la inflación. Aumentaron más que la inflación. De hecho, en la universidad la inflación fue de 270, se multiplica por 3,7. Los servicios públicos se multiplicaron por 7, es decir, el doble. Entonces, cuando uno ve los gastos de funcionamiento que te quedan post servicio del año pasado, era el 80%. Este año es el 66%. Entonces, si bien te lo actualizaron en función de la inflación, como el consumo de la universidad tiene mucho de servicios públicos y los servicios públicos aumentan más que la inflación, también este año tenemos menos presupuesto para gastos de funcionamiento. Ahora sí,
en la siguiente parte de la presentación me interesaba meterme estrictamente en los salarios y el primer gráfico es algo que no hemos armado nosotros, sino que armó la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional de San Martín, en donde, que fue muy divulgado, por ahí ya lo han visto, donde se mostraba que Argentina estaba entre los países peores pagos de América Latina en términos de salario. Y esto fue una medición de abril. Entonces, tomando este dato, que obviamente todos lo percibíamos, dijimos, bueno, veamos cómo ha sido la evolución de los salarios a lo largo del último tiempo. ¿Y qué ha pasado desde diciembre a septiembre del 2023, nuevo gobierno? La inflación, si tomamos desde el mes de diciembre hasta el mes de septiembre de 2024, hasta el último mes, fue de 153%. Esa es la inflación oficial. Bien, ¿y cuánto fue el aumento salarial? 89. Es decir, 153 contra 89. Ahí hay 60 puntos de diferencia. Es un montón. Digamos, todo eso es lo que les faltaron a los docentes para llegar a fin de mes. Es lo que se viene planteando. Eso es la pérdida del 60%, se puede calcular, se puede revisar, es así. Y lo que decía la ley de financiamiento universitario es, volvamos a los salarios de noviembre del año pasado. No decía algo por fuera de eso, era simplemente decir, bueno, volvamos a cobrar lo que cobramos en noviembre, hace tan solo unos meses, que en el tiempo es poco, pero en el salario lo que se perdió sí que es mucho. Entonces, siguiente filmina. ¿Qué significa eso y por qué estamos diciendo lo preocupante que es? Que hasta noviembre del 2023 la mayoría de los trabajadores, o por lo menos cierta buena cantidad de los trabajadores universitarios que se dedicaban a la docencia o los no docentes, llegan a fin de mes porque su salario estaba por encima de la línea de pobreza. Y hoy el problema que estamos teniendo es que hay un montón de trabajadores que son pobres porque justamente sus ingresos no cubren la canasta básica total que te permite llegar a fin de mes, básicamente. Entonces ahí se veía gráficamente que antes estaban por arriba de una línea, que es la línea con la que se mide la pobreza en Argentina, y ahora están por debajo. Siguiente filmina. Veamos un poquito más atrás, no veamos noviembre, veamos qué ha pasado en los últimos años. Y ahí se ve lo mismo que yo mostré, o que les conté, del producto, la inversión por Producto Bruto Interno, que es en el 2015 teníamos una inversión mucho más alta de la que tenemos ahora. En el 2015 los salarios, ahí yo los medí en 100, hoy son 56%. Es decir, prácticamente la mitad de lo que se cobraba en el 2015. A lo largo del tiempo hubo una caída. Lo que están pidiendo ahora los docentes y los no docentes, volvamos a noviembre del año pasado. Ni siquiera estamos diciendo volvamos a noviembre del 2015. Es decir, estamos volviendo a un punto que encima es bajo, pero es lo que se considera mínimo para negociar, para decir que las universidades funcionen, necesitamos trabajadores que puedan vivir. Pagar un alquiler. Pagar un alquiler, pagar la comida, ese tipo de cosas. Ahí ya metiéndome un poquito en lo que tiene que ver presupuesto 2025, porque además de la ley de financiamiento universitario que se vetó, estamos tratando ahora a nivel nacional el presupuesto 2025. Yo ahí siempre me parece interesante mostrar qué es lo que proyecta el gobierno nacional y qué es lo que propone el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que es lo que dice, bueno, este sería nuestro presupuesto ideal para funcionar bien. El CIN dice que necesita 7,2 billones de pesos, y el presupuesto nacional es 3,8, o sea, la mitad, básicamente. Entonces, lo podemos ver de diferentes maneras, lo podemos ver con el PBI, lo podemos ver con los sueldos, lo podemos ver con lo que dice el CIN que hay que hacer y lo que el gobierno dice que va a hacer. De todas formas que uno lo vea da lo mismo. Las universidades están siendo financiadas, principalmente en el recorte de sus trabajadores. Así que lo importante es, bueno, de todos los lugares donde uno lo vea, y está fuera de discusión, realmente se ha perdido mucho sueldo en los últimos meses. Siguiente filmina, ya metiéndonos nuevo en los gastos de funcionamiento para el año que viene. Lo que dije recién es que en el 2024 se pudo recomponer, a partir también de mucha movilización y lucha universitaria, los gastos de funcionamiento del 2023. Bueno, eso desaparece ya el año que viene. El proyecto de presupuesto del 2025 proyecta un incremento en gasto de funcionamiento del 38%. Y la inflación de este año a diciembre, estamos en octubre, o sea que estamos muy cerca, va a ser entre 120 y 130%, no se va a mover de ahí. Y teniendo un aumento del 38%, o sea, lo que se solucionó este año, el año que viene vuelve a ser un problema. Ahí hay una nueva filmina que lo importante ahí es un dato que solamente voy a decir. ¿Eso qué significa para la Universidad Nacional de Cuyo? La Universidad Nacional de Cuyo tiene un presupuesto 2024 de 9.755 millones de pesos. Y para el año que viene, el gobierno propone 13.500, ese aumento que yo les digo, el 38%. Bueno, ¿cuánto necesitaría para equiparar por inflación? 21.000 millones.
En términos concretos, número va, número viene, más o menos son 8.000 millones de pesos menos que va a tener la Universidad Nacional de Cuyo por lo que pierde por la inflación el año que viene si se aprueba el proyecto como está presentado. Y ahí vuelve un poco a la ley de financiamiento universitario. Si en las filminas, si no se los cuento. Básicamente son tres cosas las que dice la ley de financiamiento universitario. Volver los salarios a noviembre del año pasado, actualizarlos mes a mes por la inflación, o sea, salir empatado con la inflación, y que los datos de funcionamiento se actualicen cada 2 meses. Son esas tres cosas. Digamos. No estamos pidiendo cosas que no se pueden hacer y extrafalarias. Y bueno, y eso en términos, yo les contaba, siempre medimos en función del PBI, cuánto significa para el Estado. 0,14 puntos del PBI. No es un cálculo mío, es un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que también anda dando vuelta en los medios y lo han visto. 0,14% del PBI. Recordemos ese número, ya que no lo podemos mostrar, porque ahora, ¿qué era lo interesante? Bueno, compararlo con otras cosas. Eso, de vuelta, es un número. Si no lo comparamos, ¿en qué queda? Tal vez algunos recordarán, pero a partir de la presentación del presupuesto 2023, que no fue, porque hubo cambio de gobierno y se decidió prorrogar, se hablaba de la separata del presupuesto, de todos los gastos tributarios, que son los impuestos que no se le cobran a un montón de empresas por concesiones históricas, se repiten todos los años. El proyecto 2025 también lo tiene. Esto es un dato que se va al presupuesto y se lo mira, digamos, no es algo que hay que calcularlo ni nada. El total es 3,5 puntos, 3,54. Es decir, que es 25 veces la ley de financiamiento universitario. Para tener una noción, 25 veces diferentes tipos de concesiones que están en el presupuesto. Y yo mencioné algunas, hay otras, pero por ejemplo ahí está la ley de economía de Tierra del Fuego, que hay un montón de excepciones para las empresas que hay en Tierra del Fuego, que si uno se pone a ver qué tipo de empresas son, básicamente son dos, y uno de los dueños de esas grandes empresas es el primo de Caputo, el famoso otro Caputo. ¿Dónde hacen todo lo que dice hecho Tierra del Fuego? Papá de Caputito. Creo que es el tío de Santiago. Hay muchos Caputos, bueno, son todos familiares, es el tío de uno, es el primo de otro, es el dueño de Melbourne, creo que se llama la empresa. Después hay otra, que es la Ley de Economía del Conocimiento, que en su momento por ahí tenía todas las mejores intenciones de promover lo que era la economía del conocimiento, pero hoy le significa al país 0,06 puntos del Producto Básico Interno. Es decir, la mitad de la Ley de Financiamiento Universitario, que se lo lleva en gran medida Galperin y Globan, que es la otra gran empresa. Después hay un montón de otras pequeñas empresas, pero es un montón de excepciones de empresas que por ahí al principio les sirvió para crecer, hoy son gigantes, hoy pueden pagar sus impuestos, y se mudan a Uruguay para pagar menos. Entonces, de vuelta, cuando hay que revisar, siempre uno puede revisar en un lado o en otro. Y a mí me parecía importante recalcar eso. Lo mismo que la promoción de actividad minera, que es bastante vieja, 0,07 puntos del PBI. Las exenciones de ganancia del Poder Judicial, siempre válido recordarlo, 0,10 puntos del PBI, o sea, casi el total de la ley de financiamiento universitario. Que son, sí, jueces y magistrados son eso. Los fondos reservados para la CIDE, que en el momento que se rechazó, el Congreso lo rechazó, pero eran 100.000 millones de pesos, 0,02 puntos del PBI, es una propuesta del gobierno, ahí había plata. Como también había plata para la compra de aviones militares que se compraron, que es 0,05 puntos del PBI. Es decir, que para ciertas cosas hay y para ciertas cosas no hay. Entonces me parecía importante decir, siempre uno cuando escucha estas cosas, cuando uno ve el presupuesto público, ve las reales prioridades del gobierno, porque ve dónde pone los fondos. Vos podés decir que te gustan muchas cosas, pero donde pones la plata es donde realmente te interesa. Pues un cuadro horrible, así que ni lo miremos, pero sí ahí mostraba un poco cómo eran las variaciones en producto, también Producto Bruto Interno, de los impuestos en el 2023 y en el 2025 según el presupuesto, y lo más importante para mí era ver lo de bienes personales, un tema que no es menor, hubo una reducción muy importante en bienes personales, tal vez no todos sepan lo que paga el 1%, con suerte, de los más ricos de Argentina, que es el impuesto a la riqueza que tenemos nosotros. Bueno, ese impuesto se baja. Ese impuesto que se baja, 0,36 puntos del PBI, es decir, el triple de la Ley de Financiamiento Universitario, de vuelta, plata hay. Y un impuesto que sí sube es el monotributo, mostrando también cuáles son, de vuelta, los lugares que se ven beneficiados y perjudicados por estas políticas económicas. Y ya creo que esta es la última, así que me parece que ya voy a estar cerrando y le voy a dar el lugar acá a las otras compañeras de la mesa. ¿Qué es lo que se dice y lo que por ahí está oculto un poco detrás de todo esto? ¿Qué es lo que dice el gobierno siempre cuando hablamos de financiamiento universitario? Primero que no hay plata. Bueno, venimos viendo que en realidad plata hay, nada más que distribuida de otra forma. Que no se auditan los fondos, una gran mentira, porque primero que hay un montón de auditorías, segundo que todos los meses las universidades mandan lo que se gasta en sueldos y lo que se gasta en gastos de funcionamiento. Tercero, que el mayor recorte está en los sueldos, donde mucho para auditar no hay, son personas que cobran un buen sueldo y se puede ir, está todo, digamos,
está todo visible. Y tal vez lo que puede llegar a ser más cuestionable, lo más difícil de auditar son los gastos de funcionamiento que sí se actualizaron. Es decir, que no es un problema el tema de la auditoría o no auditoría, además de que los fondos de la CIE que se iban a dar iban a ser totalmente imposibles de auditar. Y quien audita es el gobierno nacional, tiene todas las herramientas para auditar. Si no auditas, porque no mencionás gente en tu auditoría, también es problema tuyo, no hay un interés en auditar, es una excusa. Y también, ahora ha empezado a reflotar el tema de a la universidad no van los pobres, así que no es importante, pero sí van los extranjeros. Entonces, ese es un tema que me parece muy delicado y que me parece que tenemos que tener totalmente el ojo ahí, porque el problema claramente no son los compañeros o compañeras que tengamos de otros países que vienen a estudiar, que encima cuando vienen acá, por la estructura impositiva que tiene Argentina, pagan impuestos. Cada vez que compran pagan el IVA, que es el principal puesto de Argentina, así que en buena medida también está haciendo más contribuciones que los que se van a Uruguay, nuevamente. ¿Y qué es lo que no dice el gobierno? No está tan justamente del debate público. Un tema de la economía público-privada. Milei viene a decir, todo lo privado es mejor y lo público está mal. En muchos lugares de Argentina lo público no está funcionando tan bien como funcionó en algún momento, eso es verdad. Pero las universidades públicas funcionan. Las universidades públicas, hay muchos estudiantes que pueden pagar una universidad privada y eligen venir a una universidad pública. Acá lo público es mejor que lo privado en Argentina y yo creo que eso le duele. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si se desfinancia justamente, como en algún momento la educación pública de secundaria, de primaria, era muy buena y era de calidad y cada vez está más difícil porque justamente los edificios se vienen abajo, los sueldos son bajos. Cuando se desfinancia algo, es cuando empieza a perder su calidad. Para tener una educación de calidad necesitamos financiamiento. Y acá hay de vuelta un tema donde lo público, lo privado, lo público, la Argentina le va mejor. Está lo colectivo y lo individual, un tema también que Milei viene a reflotar todo el tema del individualismo, y las universidades tienen cuerpos colegiados de gobierno, que eso está bastante bueno. Puede ser cuestionable, lo que los conocemos sabemos que hay un montón de cosas que se pueden mejorar, pero el principal órgano de gobierno es la Asamblea Universitaria, donde hay estudiantes, hay egresados, hay docentes y no docentes. Son cuerpos colegiados los que se toman las decisiones y me parecía también algo importante de rescatar. Otro tema, justamente La Libertad Avanza se llama el partido que gobierna hoy, y las universidades, hay algo que me parece muy interesante rescatar de las universidades públicas, que es que cuando muchas personas se presentan, la profesión que uno tiene te marca una identidad muy fuerte. Yo soy Gabriel Olmedo, soy economista. Yo soy artista, soy diseñador, soy contador, soy médico, soy odontólogo. Bueno, ese que sos, para muchas personas ese ser fue gracias a la universidad. Entonces la universidad pública también te permite tener la libertad de elegir qué es lo que querés ser, de qué querés trabajar. Y eso me parece muy, muy importante. Y después, como para cerrar, también hay una frase que no me acordaba cuando Milei decía en el debate presidencial, yo soy experto en crecimiento con y sin dinero. Lo que es rarísimo. Una cuestión de sin dinero, o sea, no ha encontrado a nadie que lo banque en esa. Claro, digamos, no sé qué es eso de sin dinero, es una cuestión muy, muy, muy extraña, pero me parece importante que ponele que sin dinero, pero sin educación, sin ciencia y técnica, sin salud y sin cultura, el crecimiento no es posible y todo eso está en las universidades. En la universidad hay educación, hay ciencia y tecnología, hay salud y hay cultura y eso también me parece muy importante de rescatar y por eso son tan valiosas y por eso hay que defenderlas. Así que creo que con eso estamos. Muchas gracias y le voy a dar la palabra a mi compañera Yami. Está prendido para la cámara, así que sí. Bueno, como sabrán, el micrófono, como dijo Gabriel, es de mentira porque es para la cámara, para grabar la charla. Me presento, mi nombre es Yamile Nasralla, yo soy secretaria adjunta de FADIUM, preceptora del Colegio Universitario Central hace 24 años, casi 25. Y voy a retomar, les voy a pedir disculpas porque hay algunas cosas que las voy a tener que leer porque la realidad de estos días no me ha permitido como repasar mucho todo, ¿sí? Y quería enganchar con esto del yo soy, ¿no? Porque yo soy preceptora, ¿no? La universidad no me dio esa carrera, estamos peleando porque se haga, porque desde las preceptorías estamos reclamando un reconocimiento a la carrera. Sabemos que desde el rectorado quieren hacer una profesionalización, pero esa profesionalización de las preceptorías no sería con los preceptores adentro, serían otros títulos. Entonces, ante esta realidad, volvemos a pedirle a la universidad que en alguna de las facultades largue alguna tecnicatura, ya sea en educación, en filosofía, para hacer la carrera de preceptoría como corresponde. No queremos que no nos profesionalicen, estamos encantados de profesionalizarnos,
pero con los preceptores adentro y no con los preceptores afuera. Volviendo al tema de la pérdida salarial y de la caída del poder adquisitivo, nosotros tenemos un 85% del personal no docente y docente bajo la línea de pobreza. Es un número muy grande en muchos años, porque yo entré en el 2000 a trabajar al colegio y teníamos 72 pesos de básico y todo lo demás era en negro. Debido a la gran lucha del 2005, que paradójicamente fue cuando surgió el otro NIT en aula de la universidad con los descuentos y la resolución 455, logramos el blanqueo salarial, donde teníamos todo en blanco desde ahí. Fue con el gobierno de Néstor Kirchner que se logró ese blanqueo. ¿Con qué gobierno se volvió a obtener ítems en negro? Con el gobierno de Macri, casualmente. Así que con Alberto, más allá de todas las deficiencias que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, logramos que se volvieran a blanquear los ítems en negro que nos habían quedado del gobierno de Macri. Lo que está sucediendo con este gobierno, si bien no hay ítems negros, es el ahogamiento salarial a los docentes, a las universidades. No te las cierran, pero te las ahogan. Yo les quiero recordar que del Balseiro se han ido 37 docentes por este ahogamiento, porque no pueden mantenerse. Y no son docentes comunes, son investigadores, son grandes investigadores que están a punto de llegar a la culminación de sus proyectos de investigación, los cuales están siendo bloqueados o no pueden ser terminados por esta falta de presupuesto. Entonces, yo tengo números un poquito más atrasados que Gabriel, que es economista, pero yo tengo números a agosto de este año. Y a agosto de este año, el atraso de los salarios respecto a la inflación estaba entre el 83 y el 125%. ¿Por qué hay esa diferencia con lo que dijo Gabriel ahora? Porque se congeló la garantía salarial desde diciembre hasta ahora y se eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente en los colegios preuniversitarios. Entonces, la pérdida salarial es más grande que los números reales o los números fríos con los que nos encontramos recién. Es mucho más grande porque la garantía salarial hasta el momento de su congelamiento hacía que una dedicación exclusiva cobrara de 500.000 pesos para arriba, que una semi 250.000 y que una simple 125.000. Con los porcentajes de aumento que se fueron otorgando, al estar congelada la garantía salarial, hubo una gran masa de docentes que no percibió esos pequeños porcentajes de aumento que nos impusieron, porque quiero aclararles que tampoco habían paritarias. Desde diciembre hasta ahora, las únicas paritarias han sido reuniones informativas donde el gobierno lleva su propuesta, los sindicatos le dicen no y ellos te dicen te lo mando igual. ¿Cómo fue el mensaje último de Petovelo luego de la reunión del lunes? Todas las artimañas para tratar de frenar que no se cayera el veto, que lo lograron. Bueno, esta pérdida, este atraso salarial viene a una pérdida de poder, deriva en una pérdida del poder adquisitivo de entre el 34 y el 51%. Siempre recordando que estos números son a fines de agosto, agréguenle septiembre. ¿Y eso en qué impacta? En que hay una pérdida salarial de 3 a 4 salarios según los cargos. Es muy grande la pérdida salarial que hemos tenido los docentes, que seguimos manteniendo la educación de calidad, porque las mantenemos con nuestras espaldas, con nuestros cuerpos, la verdad, porque tenemos docentes tanto en las facultades como en las escuelas, donde aportamos un montón de ayuda a nuestros alumnos que no se hacen público,
pero cada uno sabe que regaló fotocopias a un alumno que no podía fotocopiar, que nos caen alumnos a las escuelas que se nos casi desmayándose porque no han podido desayunar o no han podido almorzar. Entonces uno, dentro de sus posibilidades, compra un sanguchito, o sea, se está manteniendo con nuestros cuerpos la educación. Y eso no es justo. No es justo porque uno, como dice Gabriel, ha estudiado para poder ser un profesional o poder mantenerse, poder vivir, llegar a fin de mes. Yo siempre expongo desde mi caso particular. A mí el alquiler en 6 meses se me fue a el 300 y pico % más de lo que yo pagaba. O sea, yo hasta marzo pagué 72.000 pesos de alquiler, se me fue a 250.000 en marzo y se me fue a 370.000 ahora. Entonces, es imposible poder vivir con salarios por debajo de la línea de la pobreza y con los aumentos irrisorios que está otorgando este gobierno, que especula que la inflación va a ser del 18% para el año que viene. Por acá tengo los números. Eso es lo que figura en el presupuesto. Pero bueno, los que palpamos esta realidad sabemos que no es así. Entonces, volviendo a esta ley que se vetó, ¿y qué era lo que implicaba esta ley? Esta ley implicaba recomponer el presupuesto salarial a partir del 1 de diciembre con la inflación, con la actualización inflacionaria que hubo, los porcentajes de inflación que hubieron en diciembre, en enero. En enero nosotros no tuvimos aumento salarial y eso implica que fue la gran pérdida entre diciembre y entre febrero de este año. La mayor pérdida fue la devaluación y la inflación y el no aumento de nuestros salarios a ese ritmo. ¿Y qué proponía esta ley? Que fue sancionada el 12 de septiembre. Proponía actualizar las partidas presupuestarias prorrogadas por mi ley según la inflación acumulada en el año y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo a la evolución del índice del precio al consumidor para los gastos de funcionamiento. O sea, proponía aumentar los salarios desde el 1 de diciembre hasta septiembre, que fue cuando se sanciona la ley, y de ahí en más aumentar los salarios mensualmente con la inflación. A su vez, aumentar bimestralmente los gastos de funcionamiento, porque yo les quiero recordar que se otorga el 270% de aumento de gastos de funcionamiento, que es el 9%, no llega al 10% del presupuesto de las universidades, pero ese 270 no se dio en un mes, vino en cuotas. Entonces, cuando ya salió el 270%, tendría que haber salido por lo menos el 300%, cosa que no sucedió. Al no suceder y al venir en cuotas, los gastos de funcionamiento fueron para atrás. Entonces, en los primeros 7 meses, siempre contando que esto fue hasta agosto, se ejecutó un 31,7% menos que el año pasado del presupuesto. Entonces, esto considerando el índice de precios al consumidor del mismo periodo. El año pasado, de enero a julio, se desembolsaron 2.300 millones de pesos ajustados por inflación, mientras que en el mismo periodo se giró 1,5 billones. Esto, como decía Gabriel, es el mensaje que informa Guillermo Francos en la Cámara de Diputados. En términos reales, este presupuesto y estas transferencias a la baja que se han hecho es la más baja en las últimas 3 décadas a las universidades. Bueno, y hay opiniones de distintos referentes, diputados de distintos partidos, del PRO, de todo, que ellos consideran que las universidades las tienen que mantener abiertas porque a las universidades llegan los pobres que los políticos dicen que no llegan. En las universidades aumentó en los últimos 3 meses al 46% los alumnos que están bajo la línea de la pobreza.
quiere decir que 1 de casi 2 alumnos está bajo la línea de pobreza, sabiendo que eso implica en el estudio, porque un alumno que no almuerza, que no desayuna, que no se alimenta bien, que no descansa bien, que no tiene para llegar a los servicios esenciales, no puede estudiar como corresponde. Entonces, los alumnos que tardan 10 años en recibirse, no es porque les guste vivir en la universidad, tardan 10 años porque son alumnos que tienen que trabajar y también estudiar para poder alimentarse dignamente, para poder estudiar y permanecer en las facultades. Entonces, volviendo al tema del CIN, que ha pedido 7,2 billones, eso fue el 30 de agosto en el plenario del CIN que se realizó en Santa Rosa, en La Pampa. ¿Qué es el porcentaje del Producto Bruto Interno que sería este 7,2 billones? Es el 1%. No es nada. Los gastos de la CIDE, que decía Gabriel, que diputados que el Congreso se los rechaza, de los 100.000 millones ya se han gastado 80.000. Cuando presentaron el proyecto para que se los aprobaran, sabiendo que podía haber un rechazo, igual los gastaron. O sea, 80.000 millones ya estaban gastados cuando presentaron el proyecto. Entonces, no se me sale de mi cabeza ver a un policía avanzando con su moto arriba de una jubilada, en la marcha de los jubilados allá cuando sale el veto a la ley de las jubilaciones. ¿Y quieren saber cuánto sale cada gas de esos superpoderosos que llegaron ahora? Lo mismo más que una jubilación mínima. Cada gas que los policías tiran en la ciudad de Buenos Aires salía hace un mes 250.000 pesos. Contra 230.000 creo que es la jubilación mínima ahora. Entonces ya sabemos cuál es la idea de este gobierno y hacia dónde quieren llevar al país. En un país donde el mismo día se cierran los fideicomisos de la beca Progresar y se habilita la timba financiera a los menores de 13 años. Entonces, estamos en claro hacia dónde quiere ir este país con este gobierno. No se lo podemos permitir. No podemos permitir esta avanzada contra nuestras infancias, contra nuestras adolescencias, porque son etapas tan lindas de la vida que merecen ser vividas como corresponde y no pensando si sus padres van a llegar a fin de mes, si vamos a apostar a la timba financiera para que mis padres puedan llegar a fin de mes, para colaborar con mis padres en mi casa, cuando tendrían que estar concentrados en estudiar, en recibirse, en ser personas de bien, pero ser personas de bien, no como el gobierno quiere. Entonces, perdón. Bueno, es más de lo que hemos estado hablando, los números que estuvo dando Gabriel. El presupuesto del año que viene en realidad ni siquiera es igual al de este, porque con la inflación que no está estipulada en el presupuesto del año que viene, la idea de este gobierno es que le aprueben el presupuesto y después repartir los reajustes discrecionalmente como quieren. Entonces, ante esta realidad, ante diputados, ante gobernadores que se han vendido, porque tenemos 2 gobernadores de Unión por la Patria, Jalil y Jaldo, que mandaron a sus diputados, que son de Unión por la Patria, que dieron vuelta a la elección en la última semana, ganaron, mandaron a sus diputados a votar a favor del veto. Ante esta realidad, la verdad que hoy me hicieron una entrevista y me decían, bueno, pero queda la lucha por el presupuesto 2025. La verdad que yo no sé qué lucha nos queda del 2025 del presupuesto cuando tenemos dirigentes de distintos partidos políticos, dirigentes que trabajan en las universidades públicas y que salen a dar discursos de que había que darles una muestra a los mercados para que llegaran las inversiones. En un país que se está manejando por DNUs y por vetos, no van a llegar nunca las inversiones,
porque es un país que se está tornando violento, porque es una bomba de tiempo invertir en este país en estas condiciones. Y yo quiero decir que el 0,14% del PBI que se iba a trasladar si se aprobaba la ley de financiamiento, contrasta mucho con más del 2% de los intereses de la deuda externa, el 2% del PBI, de los intereses de la deuda externa, de la deuda ocasionada por Caputo y refinanciada por él. Que nunca supimos dónde fueron a parar esos millones y millones de dólares, nunca se dieron explicaciones, nunca se auditó qué pasó con esa plata. Y no tenemos problema que se auditen las universidades están siendo auditadas. La Universidad Nacional de Cuyo tiene auditorías extras a la Auditoría General de la Nación. Entonces las universidades, es mentira que no están siendo auditadas, las universidades están siendo auditadas. Lo que no está pasando es lo que ellos quieren que pase, que se vayan cerrando, que los gastos sean menos, que las becas sean menos. Yo hoy decía en la entrevista que me hicieron, hay alumnos que no pueden estar llegando a las facultades como llegaban a principio de año, porque con un boleto sin subsidio, con una bandeja del comedor cada vez más alta, un alumno que viene del este, no pueden, necesitan por lo menos 15.000 pesos por día para llegar a la facultad y alimentarse y todo. Con la economía familiar que se está teniendo es imposible. Entonces, bueno, yo les agradezco esta oportunidad, Rodrigo. Es la primera vez que expongo, no sé si se notan un poco mis nervios, pero bueno, les agradezco muchísimo la escucha atenta y esta oportunidad de poder expresar desde el lado gremial lo que nos está pasando a nivel de docentes y no docentes. Bueno, hola. Tengo un serio problema con hablar fuerte, o sea, me cuesta mucho. Voy a hacer un esfuerzo, pero me cuesta mucho hablar más fuerte de lo que hablo, así que cuando esté bajando la voz, háganme una seña. Nada, primero quería decir, agradecer la posibilidad de sumar un estudiante en la mesa. Por ahí, nada, hay muchas mesas que no nos tienen como me gustaría, porque pienso que, como se dice muchas veces, somos un poco y en gran parte la razón de ser de la universidad y nada, me pone contenta que esta vez se nos haya dado la oportunidad. Siguiendo un poco con lo que decía el Gaby ahí voy a enlazar con lo mismo de quién somos. Yo sí me tengo que presentar, digo que fui a un colegio de la universidad, que hoy estudio una carrera en esta universidad, que soy consejera superior en esta universidad y que básicamente todo lo que hago en mi día a día tiene que ver con la posibilidad y el privilegio que hoy es poder estudiar en esta universidad. Agradezco que hayan dicho todo lo técnico para poder abocarme a lo que creo que me convoca, que es más que nada la situación de los y las pibes que hoy venimos a cursar, que como decían recién, cada vez se hace más difícil y que por ahí los números, ya que hoy está como un poco de moda esto de mostrar los números, lo hacen más claro y a mí cuando me puse a leerlo, lo vivimos el día a día, pero es impactante verlo reflejado en números. Hoy intentar acceder a la educación pública, bueno, es un privilegio, como decía recién, pero que además es pública, pero no gratis. Porque solamente venir a cursar nos cuesta un boleto de 650 pesos y con aumentos desmedidos durante el año, y que con el descuento que tenemos los estudiantes,
el 50%. En un mes, calculando pasajes ida y vuelta, son casi 13.000 pesos. Si hablamos del Gran Mendoza, como decías recién, porque en la zona este, bueno, no quiero decir tantos números, pero son casi 40.000 pesos, en la Valle entre 30.000 y 134.000, en el Valle de Uco entre 20.000 y 30.000, en la zona sur entre 55.000 y 90.000. Y esos números la verdad impactan porque considerar ese gasto con los sueldos, porque sí, somos, son en la mayoría estudiantes trabajadores, con los sueldos que hoy manejamos es bastante fuerte verlo en números. Además, eso es solo transporte. El almuerzo hoy en el comedor universitario son 2.500 pesos la bandeja, significan 43.000 pesos por mes. Y entendiendo que es la bandeja más cara de la región, porque en el comedor de San Juan la bandeja es gratis, en el comedor de La Rioja un menú cuesta 150 pesos, no sé ahora, es un dato de agosto, pero alrededor, y en la de San Luis aproximadamente 1.000 pesos, y acá pagamos 2.500 pesos la bandeja del comedor para algunos estudiantes que tienen que comer acá todos los días de la semana. Y estos dos gastos que ya dije no contemplan materiales, que son casi 15.000 pesos por mes, en materiales básicos, lapiceras, hojas, pero hay carreras, yo precisamente estudio diseño gráfico, que hay entregas o trabajos que la verdad cuestan mucho más. Hay, no sé, carreras como arquitectura, hay carreras como en ciencias médicas, en exactas, digo, hay muchas carreras que los materiales no son solamente lapiceras y hojas y que nos cuesta bastante más. Además cursamos con un aula virtual, así que hay que tener internet. Hay que tener guaraní para poder hacer los trámites, hay que poder conectarse y un paquete de Wi-Fi en un hogar no son menos de 20.000 pesos o un paquete de datos no son menos de 30.000. Ni hablar nuestros compañeros que tienen que pagar un alquiler, como decías recién, y todo esto en el marco de los sueldos, que repito, ya sabemos cuál es la situación. Mientras las becas Progresar congeladas. Y nada, o sea, congeladas y también agrego una cosa corta, con un servicio bastante en deterioro. Fallos en la página, falta de respuestas, problemas para recuperar las contraseñas, rechazo injustificado, bueno, bla, 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 bla. Que nada, se suma el no tener la beca, pero si quisiéramos hablar de la beca, ¿para qué nos sirven los 20.000 pesos hoy del Progresar en todos estos números que decía? En agosto del año pasado, con una de esas becas podíamos pagar 28 bandejas del comedor, hoy podemos pagar 8. 3.300 fotocopias, hoy 1.000. 4 paquetes de Wi-Fi, hoy ninguno, porque está por encima de los 20.000 pesos, etcétera. O sea, no quiero aburrir con los números, pero básicamente. Y hablaba recién sobre los salarios, pero también pensar que no solamente los salarios, porque también hay desempleo joven y eso ni siquiera sería salario, digamos. Entonces, en los números en los que estamos pensando son atroces. Bueno, como decían recién, la situación socioeconómica sí nos imposibilita, o en gran parte es complejo venir a estudiar. Con eso también quiero mencionar y hacer un pequeño enlace con que también todos estos ítems en cuanto a lo socioeconómico también impactan en nuestra salud mental y ya conocemos la emergencia de salud mental en los y las pibes, que bueno, es de público conocimiento, pero se profundiza en las aulas ante la crisis, ante la falta de recursos, y
no es fácil atender a esto o sea, quiénes van a atender a estos problemas con docentes precarizados y con una universidad sin financiamiento. Otra cosa que quería decir es que no se da como, bueno, un poco lo mencionaban también, pero no se da solamente en el ámbito universitario, también se da en el ámbito secundario. Cada vez cuesta más egresarse del colegio secundario. Y todo, digo, para dejar de decir tantos números, todo ronda en considerar que para nosotros la educación en la Argentina es un pilar, o sea, y que somos un ejemplo y que somos generadores de 5 premios Nobel y hoy pensarlo en términos de financiamiento y entendiendo lo que está pasando. Nada, creo que no solamente nos define el quién somos, creo que también para todos ha sido un festejo haber entrado a la universidad y es un festejo cuando salimos. ¿Por qué es un festejo para los mendocinos, para los argentinos cuando nos egresamos de la universidad? Porque lo consideramos como un logro, porque nos hace a quienes somos, como decían recién, entonces, nada, duele entendiendo el panorama que algo tan importante, porque repito, para los argentinos es así importante, nadie nos festeja su acto de graduación, de egreso. No solamente los que defendemos la educación pública, todos lo gozamos y lo festejamos. En este contexto es un poco triste pensarlo así. Bueno, tenía más datos en realidad, tenía datos sobre las becas Progresar y sobre el Conectar Igualdad. Creo que también es bastante de público conocimiento, pero básicamente eso. La situación de los pibes y las pibas para llegar hoy a la universidad es compleja. Hay medidas de lucha, las estamos intentando llevar a cabo. También es difícil llevar medidas de lucha en este contexto en el que por ahí para los pibes no da lo mismo un día venir a cursar, no venir a cursar, venir a tomar un rectorado. Digo, también es una situación compleja hasta para nosotros tener que salir a pelear por esta situación en un contexto así. Y como decía, enlazándolo con la salud mental, muchos también, se sabe, pero la situación de los jóvenes y las jóvenes en este contexto también es de ansiedad, de desesperación, de incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana con nuestra casa de estudios, con nuestra segunda casa? Vivimos casi más horas en la universidad y en las aulas que en nuestras casas. ¿Cómo va a ser la excelencia universitaria si los docentes están mal pagos? ¿O cómo pretendemos que los docentes solamente se aboquen al trabajo de estar frente a un aula cuando no les alcanza ese sueldo para vivir y tienen que estar contemplando un segundo trabajo? Porque, como decía recién, yo creo que como la sociedad argentina cree en la educación pública, los docentes hoy también hacen el sacrificio, porque apuestan a eso y hacen el sacrificio de seguir en las aulas más allá de todo. Y me olvidé decir, con el agravante que la Universidad Nacional de Cuyo es la única que descuenta los días de paro. Exacto, a eso un poco iba. La única de todo el país. Que los docentes están haciendo eso, un poco por puro sacrificio y por puro amor a la educación pública. Y siendo, lo repito en el micrófono por las dudas, y siendo la única universidad que descuenta los días de paro. Así que nada, era un poco contar, que creo que igual muchos lo saben, pero la verdad es que la situación de los estudiantes es compleja. Tomar medidas y acciones de luchas en este contexto también es complejo y sin embargo los estudiantes se están movilizando, las marchas han sido masivas, las discusiones se dan y por eso festejo que en las mesas de diálogo también nos encontremos estudiantes, docentes, no docentes, gente de los colegios secundarios que no están en el Consejo Superior y siempre se nota, o no docentes, que hay
una sola consejera superior no docente. Así que, nada, poder participar sí, estaba por ahí, en esa discusión me parece bastante valioso y que se siga sumando a estas instancias de debate y de poner en conocimiento que lo traiga el Gaby así tan técnico a la mesa me parece buenísimo, porque también hay que llevarles a nuestros compañeros que están en las aulas la data de qué es realmente lo que está sucediendo, que algunos lo viven y otros no, porque como digo es un privilegio. Así que bueno, básicamente eso, agradezco mucho la posibilidad de estar y espero que todos sigamos en la lucha por la educación pública, gratuita, laica y de calidad. Esa, el perro quiere hablar. Hasta el perro. Ah, ya te enojó, se enojó. No, bueno, muchas gracias Mil, muchas gracias Male por haber participado. Ahora tendríamos unos minutos para si alguien quiere hacernos consultas y nosotros podemos responder. Ahí se cayó una. Si te acercás el micrófono mejor, para que quede grabado para la gente que después lo pueda ver por YouTube. Sí, la pregunta iba en base al cálculo inicial que habías hecho, que ahora para 2025 se estima que sea medio punto del PBI, y yo te había consultado que si estaba contemplado acá la caída del PBI, que si bien está proyectada en un crecimiento del 5% para 2025, sé que en el primer trimestre de este año respecto al cuarto trimestre del 2023 tuvo una caída de 2,2%, seguida de una caída en el segundo trimestre de 1,7%, lo que acumula un 3,9%. Y si bien está proyectado un crecimiento del 5% de 6% para 2025, estaba proyectada una caída solamente del 4% para este año, y ya esa caída del 4% se tuvo en el primer semestre. O sea que queda medio año más, en lo cual también la tendencia es bajista. Entonces la consulta era si estaba contemplado para ese 0,5%, que ya es un número bajísimo, también la caída del PBI que ha habido este año y que va a seguir cayendo, y que ni siquiera sabemos si se va a cumplir esa profecía de que va a haber un crecimiento de 6% para el 2025, lo que agrava incluso más todavía la situación. ¿Hay alguna otra? ¿Alguna otra pregunta dando vuelta? Allá. Y juntamos un par y ahí respondemos todas. Bueno, lo digo parado. Era preguntar cuál es el organismo que audita a las universidades nacionales. Nada más. ¿Alguien más o ya? ¿Querés responder la auditoría? ¿Sí respondemos o respondemos la? Voy a responder la última pregunta. El organismo es la Auditoría General de la Nación. Auditoría General de la Nación audita a todos los organismos, entre ellos a las universidades nacionales. Pero a su vez es como dijo Rodrigo, creo, la SPU y el Ministerio, las universidades tienen que mandar mensualmente los gastos para justificar las transferencias. Así que bueno, esa es la respuesta. Claro. No sé cuáles son las que lo hacen acá. Acá, bueno, tenemos una auditoría interna, que es lo que estaba diciendo justamente acá la compañera, que también audita al resto de las dependencias, depende directamente de la rectora. Y además las universidades usan sistemas que son los sistemas integrados, son los SIU. Y los SIU tienen acceso, los hace el gobierno nacional y tiene acceso el gobierno nacional a todos los SIU. O sea, todo lo que nosotros hacemos puede entrar el secretario de política, un subsecretario ahora, y mirarlo. También la AFIP depende del gobierno, donde están todas las facturas que se emiten a nombre de la universidad. Tiene un montón de herramientas para auditar. No es una realidad que no se pueden auditar y no se auditan. Y ahí va ya lo del 5%. Bueno, respondo del 5% y hacemos otra ronda de preguntas. Yo tomé los datos directamente del proyecto de presupuesto, sin cuestionarlos, y para ahorrarme ponerme a hacer cálculos raros. Ayer creo que leí la noticia, me parece que el Fondo Monetario proyectaba 3,5 de caída este año. Creo que sí, recuerdo bien, me acuerdo que era el 3,5, recuerdo bien el Fondo Monetario. Los datos obviamente los vamos a tener después. La realidad es que
técnicamente si cae un poco más el Producto Bruto Interno y la inversión es la misma, mejoraría un punto. En vez de ser 0,5 puede ser 0,51, pero no va a los hechos concretos ni modifica mucha aguja. Después veremos si terminó siendo el 4, el 3,5 o el 4,5. Lo que sí me da pie a esta situación es que este año hubo una caída económica, es decir, se destruyó parte de la producción. 3,5, 4, 5 puede ser. ¿Por qué las jubilaciones perdieron un tercio? ¿Por qué las universidades perdemos un tercio? 33%. Si el promedio de Argentina es el 5%, ¿por qué hay muchos que hemos perdido un tercio? ¿Dónde está el resto? Si hay un promedio es porque hay otros que han ganado más. Entonces hay otra cuenta clara que nuevamente no es que todos la estamos pasando muy mal. Hay gente que está haciendo plata. Y con esto le doy lugar a otras personas que quieran hacer consultas. En la cuenta de los gastos que tienen que hacer los estudiantes para poder asistir a las clases, se toman en cuenta, por ejemplo, tenemos carreras bastante más técnicas como ingeniería en mecatrónica, donde hay clases que es exigencia poder tener acceso a una computadora personal. Es exigencia poder tener acceso a componentes electrónicos, a cosas así. El software se puede hacer, puedes conseguir opciones de código abierto, ¿sí? Pero los aparatos tecnológicos son necesarios para algunas materias. ¿Eso se considera como en los gastos que tienen que incurrir los estudiantes? Sí, en realidad un poco es lo que yo quería decir, o sea, lo que decía recién, de que hay carreras que implican un poco más de gasto, quizás carreras más técnicas, más específicas. No quise sacar la cuenta, si quieren la pueden sacar, pero digo, entre todo lo que decía, transporte, los materiales específicos, las propias tecnologías, un alquiler, una fotocopia, un almuerzo en el comedor, etcétera, 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 obvio que se van sumando y es un número importante. Para la precarización laboral y lo que decía recién de la desocupación, digamos. Y que además, si bien entiendo en el caso específico de mecatrónica, para cualquier carrera es casi imposible no contar con un dispositivo tecnológico que te permita acceder a las aulas virtuales y propio, digamos. O sea, casi que uno no puede estar compartiendo una computadora con otro familiar para poder realizar los trabajos de la facultad, el trámite, lo que sea. Y entendiendo que si no queremos imprimir fotocopias, tenemos que leer un apunte en una computadora o en un teléfono, así que sí. Bien. ¿Ha quedado alguien que quiera hacer una consulta o comentario? Yo sumé un pequeño comentario ahí que los datos que largaba la Male también nos podemos comparar con los últimos datos que largó el INDEC, donde el promedio salarial de los mendocinos está en 270.000 pesos. O sea, nos queda muy lejos salvaguardar todos los ítems que mencionaron con un salario tan bajo y mucho menos también. Claro. Como si todo un alquiler te sale 200 lucas, 70.000 pesos para vivir no te alcanza. Bueno, buenos días. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, en realidad de todo de los aportes, estoy compartiéndole a los colegas que no están acá, porque bueno, como ustedes saben, tenemos una universidad que, por así decir, juega a dos puntas, que nos acompaña a las marchas y después les da con el látigo a los docentes y no docentes que hacen el paro en todo su derecho histórico que tiene nuestro país, que ha conseguido todo lo público que hemos conseguido con sangre, sudor y lágrimas y con los paros como único instrumento de lucha con resultados. De hecho, en la última marcha estuve en un grupo muy cercano al vicerrector, hicimos realmente una manifestación, un abucheo a su participación en banderado y empoderado en la marcha cuando después nos pegan con el descuento. Esto del descuento del paro no es por el mero descuento a nuestros bolsillos, sino por el daño sistemático que ha ido produciendo y sumando que docentes que recién se inician, adjuntos y profesores que van tomando de a pocas horas tengan los salarios mínimos y realmente con los descuentos no pueden acompañar las luchas. Esto nos ha ido haciendo una sumatoria de procesos de división, a veces
con discusiones abiertas y constructivas y otras veces no tanto, y esto nos ha hecho perder fuerzas y ha dado su granito de arena a esta derecha, acompañada desde las autoridades y consejeros, no todos, pero la mayoría, como pasa a nivel legislativo. Entonces, también esa falta de transparencia, esa hipocresía, de estar acá y de pasar y no hacer absolutamente nada de lo que deben hacer, que es anular cualquier descuento, porque es ahora el momento. Estamos en un momento bisagra de emergencia, que vamos camino a cerrar carreras, cerrar espacios, cerrar derechos en nuestra universidad, a la que gracias a ella muchos de nosotros pudimos progresar y salir de la situación socioeconómico-cultural en la que nacimos, que no elegimos, pero que si no hubiese sido por la educación pública que caracterizaba o caracteriza, si seguimos peleando a nuestro país, vamos a perderla para las nuevas generaciones. Entonces, esto del paro no es solamente el mero descuento, es el sistema violento que va pautando con la derecha, que va pautando con un gobernador y con un director general de escuelas que esta mañana mostraban, porque eso sí lo muestran los medios vendidos que tenemos en Mendoza, eso sí mostraban que firmaban acuerdos desde la Universidad de Congreso, que sabemos que tienen acciones ahí repartidas, mostraban acuerdos con las universidades de China. Esas son las inversiones que nos van a mostrar. La universidad privada con inversores, eso es lo que nos van a mostrar y seguir vendiendo cuando sabemos que es toda una mentira, que es una mediocridad, que nada garantiza la calidad educativa más que la universidad y la educación pública y los concursos y la transparencia. Y que el descuento de todo lo que nos quitan, como nos lo quitan a nivel nacional, eso sí que no se audita. Eso sí que después se maneja para el lado que deciden ellos, los vendidos. Hola, buen día, buenas tardes para todos. Yo trabajo en el Liceo Agrícola, entré en 1989. Veo con alegría a los chicos tomando hoy día, como alguna vez nosotros nos pasamos 40 noches metidos, en el caso mío, en el Liceo Agrícola, tomando y defendiendo los colegios, cuando en la época de otro gobierno neoliberal, como el de Fede Carlos Saúl, con la Ley Federal de Educación, querían poner los polimodales, como fuera lugar, nosotros fuimos punta, y quiero recordarles a ustedes que la Universidad Nacional de Cuyo fue la primera en todo el país que entregó sus colegios secundarios para experimentar con la Ley Federal de Educación y destruyeron los colegios, y la idea era sacarse los colegios de encima, que eso es algo que no se dice, pero que hay que hacer un poco de historia. Si hoy existe un departamento de aplicación docente que nutre como una escuela más y durante un tiempo nutrió a todos los colegios en séptimo, octavo y noveno, para que no desaparecieran las escuelas, fue fruto de la lucha, no fue graciosamente que se hizo, ni que lo creó la universidad. Eso fue una fruto de una lucha de una sociedad distinta a la actual, donde padres, alumnos y docentes nos unimos todos en defensa de los colegios. Cosa que en este mundo tan individualista, más temprano estaba charlando acá con un amigo, se ha ido perdiendo. Este individualismo nos ha ido llevando a que nos miremos unos a otros como si fuéramos seres totalmente distintos. Y tenemos que comprender que sin unidad no hay posibilidad de lograr éxito en la lucha. Por eso yo creo que frente a un gobierno que ha venido a destruir todo, porque estoy convencido que este es un gobierno apátrida, traidor a todo lo que signifique ser argentino y a los valores esenciales de la Argentina y a entregar lo poco que puede el país. Las muestras están a la vista, el RIGI, la exención a los que más tienen, de impuestos a los que más tienen, matar a los jubilados, a los pobres, destruir la educación. Bueno, es el momento en que creo que los más viejos, los que ya estamos terminando un camino, porque yo estoy ya más pronto a jubilarme que otra cosa, y los más jóvenes, unirnos todos en una sola lucha. Y si hoy nos toca la educación, estamos todos en la educación. Si mañana tocan a los jubilados, estamos los estudiantes, los trabajadores, los padres de familia, todos atrás de los jubilados, y lo mismo que pase con cualquier área vital de este país que este gobierno quiera destruir como lo quiere hacer.
porque no hay ninguna duda de que han venido a destruir todo lo que ha hecho grande este país. Y sin lugar a dudas, la universidad y la educación pública y gratuita, de la cual yo soy hijo, y me crié en una escuela primaria de excelencia, fui exalumno del CUC, recibido en el CUC, después pude entrar a la universidad, por X razones ajenas no pude terminar la carrera universitaria, pero la universidad también me brindó esa posibilidad. Hay que defenderlo con uñas y dientes. Y los que estamos ya grandes, más aún, porque tenemos que velar por el futuro de quienes vienen, que son los que el día de mañana van a terminar de seguir haciendo grande esta patria. Esta patria no se salva si no es con todos. Y no se salva si no es con la lucha y la unión entre todos. Entonces yo creo que debemos exigirle a todos nuestros representantes que pongan la cara, y a los que nos votaron en contra, a los legisladores, como acá se pidió que se la declarara persona no grata, recordárselo todos los días a Llano y a todos los que votaron a favor del veto, que son personas que no queremos en Mendoza. Y recordárselo todos los días. Y el escrache, por más que digan que no, hay que hacerlo. En cada momento, en cada lugar, recordarle a todos esos HDP que son HDP y que no los queremos en la universidad. Y unirnos todos en una lucha, como corresponde, para que esto no se caiga, porque esto es lo más grande que tiene la Argentina y es un ejemplo para el mundo. Entonces la universidad pública, gratuita y de calidad, hay que defenderla con uñas y dientes, nada más. Bueno, quería aprovechar para sumar a la intervención del compañero, que muchas gracias, porque la verdad es que traer esas historias, esa memoria histórica es muy importante. Y aprovechar para, no sé si lo han comentado al principio porque sucede un poquito tarde, pero como saben, estamos en toma actualmente a partir de la Asamblea de Interfacultades. Vamos a culminar la toma con una marcha que sale a las 16 horas desde la Rotonda. Vamos a ir por calle Lencinas, Juan B. Justo Las Heras y doblamos por Patricias hacia la legislatura. Quería invitarles y también pedirles que nos acompañen. Es muy importante no bajar la lucha. También el lunes de la semana que viene, a las 18 horas, se decidió que vamos a hacer otra asamblea. La idea es que sea interclaustro, están todos invitados. Y bueno, también hacer esa invitación y pedirles que nos acompañen, que difundan. Hoy a las 16 horas en la Rotonda, que tengo entendido que también van a adelantar un poco todas las jornadas, así podemos participar. ¿A qué hora? Todavía no la hemos definido, te la vamos a publicar, pero si no llegamos a estar en contacto con la asamblea de ustedes, les pido que nos manden qué se decidió. Perfecto. Ver qué decidimos también en la asamblea. Perfecto. Pero bueno, sí, aparte de eso, seguir movilizados, seguir atentos, seguir la lucha, porque claramente esto tiene que ser a mediano, largo plazo, no se termina ahora. Sabemos que están tomadas universidades en todo el país. La mayoría van a concluir hoy, pero seguimos con un plan de lucha organizado, así que por favor todos invitados. Justamente como ya anticipaste, nosotros teníamos programado la jornada de 11 a casi 7 de la tarde en política, nos venimos acá y obviamente la idea es, como estamos a favor de toda la acción que se está haciendo, vamos a adelantar poco todos los tiempos, así que ahora vamos a concluir esta etapa de la jornada. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, ahora a la 1 realmente recomiendo mucho si se pueden quedar y escuchar lo que vamos a estar contando, que vamos a hablar ya un poquito alejándonos de lo que pasa estrictamente en la universidad, pero sí lo que está pasando a nivel nacional y a nivel provincial, que está muy vinculado. Así que muchas gracias nuevamente y bueno, ya ahí hay algo para como ponernos a comer un poco.